Querida Cumba, al hacer el viaje de Jaén para este lugar hoy, todo ese recorrido lo recuerdo como si hubiese apenas pasado algunas semanas. Yo llegué a Cumba cuando apenas tenía 14 años de edad. Yo no sé si todavía recuerdan aquellos que en ese tiempo organizaron una conferencia. Estuvimos aquí durante 15 días en un coliseo de gallos. Y durante esos 15 días vimos el poder de Dios aquí en esta ciudad. Pasaron algunos años y también visité Cujillo. Me dio tanta alegría poder ver y abrazar a hermanos de Cujillo, aquellos que viajaron algunas horas para poder estar aquí. Qué bueno es poder volver a ver rostros conocidos. Mas qué bueno es poder ver personas que probablemente no los conozco, pero están aquí porque durante todo este tiempo tuvieron un encuentro con Jesús o porque hoy están aquí siendo invitados para poder escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Yo estoy orando para que Dios una vez más pueda hablar a nuestro corazón hoy. Y hoy aquí en Perú es el día de la independencia. Hoy 28 de julio, las casas colocan una bandera roja y blanca. Todos, inclusive cantamos nuestro himno nacional. Y nuestro himno dice, somos libres, seámoslo siempre. Y me encanta esa palabra, libertad. Solo que libertad, lejos de Jesús, es apenas una ilusión. La verdadera libertad comienza en el corazón. La verdadera libertad no es ser libre de la esclavitud simplemente exterior. La verdadera libertad se vive cuando conoces a Cristo. De nada sirve haber sido libres de un yugo externo cuando el corazón sigue esclavizado de vicios. De nada sirve proclamar una independencia externa cuando el corazón sigue preso. Mas yo espero que en este día, al cantar que somos libres y seámoslo siempre, podamos apreciar y amar la verdadera libertad que solamente vive en Cristo Jesús. Y en esta tarde yo quiero abrir la palabra del Señor en el libro de Juan capítulo 11. Y desde que comenzó esta caravana, estoy tomando las expresiones que Juan registra, por lo menos 8 veces, para poder mostrar quién es Jesús. Y aquellas expresiones están acompañadas por aquella palabra ego y mí, que significa yo soy. Ya estudiamos en otros lugares cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mas hoy yo quiero estudiar con ustedes una de las promesas más extraordinarias basado en el libro de Juan capítulo 11. Vamos a leer el versículo 44 y ahí el versículo 45. Allí dice, y el que había muerto salió atadas las manos y los pies, con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que Jesús y creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces ellos se reunieron para poder planear la muerte de Jesús. Mas ¿cuál es el punto principal? El punto esencial está en el versículo 25. En ese diálogo íntimo que tiene Jesús al visitar a una familia que acaba de perder un ser querido.
Y me encanta esta figura, porque claro, nosotros no podemos hacer lo mismo. Cuando vamos a visitar a alguien que perdió un ser querido, a veces lo abrazamos, a veces intentamos argumentar, y solamente aquellos que han perdido a alguien que ama mucho sabe que cuando alguien pierde a alguien que ama, no existe palabra humana que pueda consolar. A veces la presencia es suficiente, a veces un abrazo es suficiente, a veces el espíritu es suficiente, mas Jesús, cuando visita a alguien que perdió un ser querido, le dice así en el versículo 25: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bueno, yo quiero contar en esta tarde 3 cosas extraordinarias de una historia que yo les voy a pedir que ustedes puedan allí leer en casa con detenimiento. Juan capítulo 11 narra la historia de la muerte de uno de los amigos de Jesús. Ese amigo se llamaba Lázaro. Lázaro amaba a Jesús y Jesús amaba a esta familia. Y aquí viene la primera interrogante. ¿Los hijos que aman a Dios también enfrentan la muerte? Sí. ¿Los hijos que aman a Dios también enfrentan crisis? Sí. ¿Aquellos a quien Dios ama también sufren problemas? Sí. Porque mientras estemos en este mundo, nadie está excluido del dolor. El dolor es una de las cosas más terribles e inexplicables de nuestra experiencia. Mientras estemos en este mundo, cristianos y ateos, creyentes e incrédulos, religiosos y no, todos pasaremos por enfermedad y muerte. Muchas veces el falso evangelio que por ahí se proclama es: si tú vienes a Jesús, tus problemas acabarán. Si vienes a Jesús, el mal no te tocará. Si vienes a Jesús, todos tus problemas se irán. Eso es mentira, porque Jesús nunca nos prometió que mientras estemos en este mundo estaremos excluidos del dolor. Jesús nos prometió que en el dolor nos acompaña, en el dolor nos visita, en el dolor nos abraza, en el dolor nos consuela. Y aunque el dolor sea inexplicable muchas veces, y aunque el dolor sea inevitable, porque todo lo experimentamos, y aunque el dolor sea intransferible, todos pasaremos por esa experiencia. Mas aquí Jesús dice un asunto importantísimo en esa historia. En el versículo 4 dice que cuando Jesús escuchó que su amigo estaba enfermo, Jesús dice así: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Segundo punto importante: aunque el dolor nos acorrala, aunque el sufrimiento es parte de nuestra experiencia, muchas veces nuestra crisis es el momento donde Dios manifiesta su gloria. Es en medio del dolor que podemos ver el esplendor de la gloria de Cristo. Es en medio de la muerte que podemos ver resurrección. Es en medio de la crisis que podemos ver esperanza. Y cómo me encantaría que todos los seres humanos podamos tener la visión de Dios frente a los problemas. ¿Cuál es la visión de Dios? El ser humano, cuando enfrenta problemas, se enloquece, se desespera, llora, grita, quiere morir, quiere suicidarse, quiere acabar con su vida, porque su visión es limitada. Y miren lo que estaba sucediendo. Mientras algunos veían muerte, Dios veía gloria. ¡Qué tremendo!
Mientras algunos veían que la enfermedad estaba acabando a Lázaro, Jesús ve la oportunidad para mostrar su gloria. Mientras tú ves problemas, Dios ve su poder. Mientras tú ves una emboscada, Dios ve la salida. Por eso es que el apóstol Pablo nos invita y dice: poned su mirada en las cosas de arriba. Y cuando yo oro, la oración me eleva, me levanta, me lleva hacia la presencia de Dios. Y cuando estoy en la presencia de Dios, yo comienzo a mirar la vida de manera diferente, las cosas de manera diferente, enfrento la situación de manera diferente. ¿Por qué? Porque una cosa es mirar las cosas de abajo y otra cosa es mirar de arriba. Hace algunos años atrás, en Brasil comenzamos a grabar un CD de programas llamado Pablo, el mensajero de la cruz. Ese DVD nos llevó a recorrer varios lugares. Y mientras estábamos ahí en el valle, yo solamente podía ver montañas, cielo, montañas, cielo. Y un día la producción dice: para grabar el último programa vamos a subir al cerro. Ay, ustedes no saben ese sacrificio para poder subir con un clima de 8 grados más o menos, frío intenso, abrigados, y comenzamos a subir. Todo el equipo estaba con las cámaras, con todo el material de producción. Qué agotador, qué difícil, qué cansancio, qué terrible esa subida. Y mientras subía decía: nunca más quiero volver a este lugar. Y caminamos hasta que llegamos a la cima. Y desde la cima uno puede ver y dice: wow, qué extraordinaria es esta vista. Ahí estaban las nubes tan cerca como para poder palparlas, y el valle tan hermoso. De abajo solo miraba cerro, de arriba miraba todo el panorama. Esa es la visión que tiene aquel que ama a Jesús. Aquel que ama a Jesús tiene la visión de Dios. Por eso es que cuando alguien enferma, en lugar de desesperarse, corre a Dios, porque su visión es diferente. Cuando pierde el empleo, no se desespera, porque sabe que hay un Dios que lo cuida. Cuando pierde un ser querido, Pablo dice que no se enloquece como aquellos que no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque donde todos ven muerte, el cristiano ve resurrección. Donde todos ven fracaso, el cristiano ve victoria. Donde todos miraban la muerte de Lázaro, Jesús miraba la gloria de Dios. Ese es el cambio de visión que Dios quiere entregarte. Mientras estés en el valle, mientras estés abajo, mientras estés en el pecado, te vas a desesperar porque solo verás montañas y cielo. Pero mientras estés en Cristo, podrás ver de manera diferente la vida. Y aquí vamos para el tercer punto de hoy. Jesús demora y Jesús llega cuando Lázaro había muerto. Hay muchas personas que siempre piensan de que Jesús llega tarde en la vida. Y yo no pienso que Jesús llega tarde. Dios jamás llega tarde a la vida. Él siempre llega con algo mejor a la vida. Las hermanas le habían pedido curación para su hermano, mas Jesús tenía algo mejor, y lo mejor era darles resurrección. Pero a mí me encanta aquel diálogo que Jesús tiene entre Marta y María, mientras ellas están viviendo ese proceso de duelo. Todos aquellos que hemos perdido a un ser querido, sabemos que la primera semana de duelo es la semana de mayor crisis. Yo perdí a mi padre hace unos años atrás. Tuve que venir de emergencia desde Brasil para poder enterrar a mi padre. Él estaba sufriendo ya por algún tiempo. Yo estaba orando para que el Señor pueda confortarle y darle paz a su corazón. Y yo no tuve el privilegio de poder acompañar ahí en sus últimas palabras. Mas yo llegué, y cuando abracé a mamá, mamá me dijo una cosa tan interesante. Me dijo:
Antes de morir, tu papá se puso a cantar. Y cuando yo me acerqué al féretro donde mi padre se estaba velando, en mi cabeza estaban evocados tantos recuerdos de aquellos que yo viví desde la infancia. Pero aquí en mi corazón ardía la esperanza. Papá murió cantando. Papá murió cantando. Aquella fe que él me enseñó cuando era niño era la fe que le sostuvo hasta los últimos momentos de su vida. Y sabes que la primera semana es la semana de mayor crisis. Yo recuerdo aquel vacío cuando yo estaba allí. Comencé a ir a los lugares donde iba con papá y donde parecía que en el oído escuchaba las historias de él, cuando él me contaba cuando todavía era muchacho. Miré a una montaña donde él me llevó cuando tenía 8 años. Y en esa montaña, mientras estábamos recogiendo leña para poder regresar a la casa o traer leña a la casa, mi padre dejó el hacha y en esa montaña dijo: vamos a orar. Y ahí me entregó al Señor. Y allí Él colocó el sueño que tenía para mi vida. Y Él nunca vio ese sueño realizado. Yo tengo tantas cosas para contarle cuando llego al cielo. Lo que quiero decirte es que en esa semana, la primera semana, es la más crítica. Y lo que más te duele son los recuerdos, es la vivencia. Imagino si aquí hay una esposa que perdió al esposo, un hijo que perdió a un padre, una madre que perdió a un hijo. ¿Cómo duele entrar a ese cuarto y verlo vacío? ¿Cómo duele sentarse a la mesa y ver que hay un asiento vacío? Esa semana de crisis, en el momento más oscuro, cuando ya no hay más esperanza porque el cadáver estaba enterrado, Jesús llega. Llega en la hora de mayor crisis. Llega cuando los recuerdos duelen. Y allí llega Jesús y comienza a hacer un diálogo con Marta y María y le dice: mira, yo quiero que tú creas, porque si tú crees, tu hermano va a resucitar. Y el versículo 24 dice: Marta le dice: yo sé que resucitará en el día postrero. Y allí viene la promesa: no, María, no, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, cree en mí, no morirá eternamente. Cree, yo tengo vida, yo soy la resurrección. Y aquí Marta y María obviamente comienzan a dudar y Jesús comienza a reprender. ¿Y qué cosa es lo que me emociona de esta promesa que Jesús hace? ¿Sabes cuál es la promesa? Que aquello que nos da tanto temor en esta vida no debe más asustarnos. ¿Qué cosa es lo peor que puede suceder en la vida? Quedarte sin nada, se recupera. Perder dinero, sigues trabajando, recuperas. ¿Qué cosa puede haber peor en la vida? Lo peor, la muerte. Cuando llega la muerte parece que todo acabó. Parece, pero aquel que cree en Jesús dice que no morirá eternamente. Aquel que cree en Jesús cree en la resurrección y la vida. Por eso es que nuestros funerales son diferentes. Nosotros lloramos en el cementerio, pero mientras lloramos cantamos, porque sabemos que los seres que enterramos, un día esas tumbas se abrirán para poder abrazarlos nuevamente. Por eso es que la muerte no nos atemoriza. Y aunque amamos vivir, cuando sabemos que la muerte llega, no viene para hacer la experiencia más amarga, porque nuestra esperanza está en Jesucristo. Y en esta tarde te voy a decir en el nombre de Cristo: hay dos maneras de ver la muerte: la muerte como un punto final o la muerte apenas como una coma. La muerte es una pausa, la muerte es un paréntesis, porque todo aquel que cree en Jesús un día se levantará para vivir eternamente. Y estoy hablando para ti que has perdido un ser querido. Estoy hablando por una madre que perdió a su hijo en un accidente. Estoy hablando para alguien que vino la tragedia a su vida y tú dices: ¿cuándo va a parar este dolor? Perdiste a tu esposo, perdiste a tus hijos,
perdiste el empleo, tu vida va de pérdida en pérdida. Quiero decirte que en tu noche más oscura, en tus lágrimas más espesas, en tu soledad, Cristo aparece para decirte: no todo está perdido, porque yo soy la resurrección y la vida. Un día las tumbas se abrirán, un día todo aquel que murió en Jesús resucitará. Pero para que eso suceda, mientras yo viva, yo necesito aceptar a la vida. ¿Y la vida quién es? La vida es Jesús. Él es la resurrección y la vida. Él es la esperanza. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo considero dos cosas interesantes en la vida. Tragedia no es morir. Tragedia es morir sin esperanza. Tragedia no se trata de vivir arruinado. Tragedia se trata de vivir sin Cristo. Porque aquel que tiene esperanza cree en una vida eterna, y la muerte jamás podrá frustrar o despedir para siempre a aquellos que amamos. Sin embargo, aquí Jesús también habla de dos tipos de muerte. Porque aquí Jesús dice: aquel que cree en mí no morirá eternamente. Significa que aquel que no cree en Él, cuando muere, muere eternamente. Y en esta tarde yo quiero concluir con la parte más interesante de la historia. La parte más importante. Importante sería: cree en Jesús, Él es la vida. No tengas miedo a la muerte. Y si es que perdiste un ser querido, fortalece tu esperanza que un día vas a volver a abrazar a tus seres queridos. Mas la parte que me conmueve de esta historia no es tanto el dolor de Marta y María, porque Jesús va a hacer un milagro. La parte que más me conmueve es por qué Jesús